Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy, y estoy seguro de que el tema que vamos a tratar les va a interesar muchísimo, porque, bueno, es un poco explosivo, por decirlo de alguna manera. Ya saben, en este canal nos encanta analizar el mundo del entretenimiento, especialmente lo que sucede con nuestras celebridades favoritas. Y hoy, amigos, nos sumergimos en un drama que sacudió a todos. La fuerte respuesta de Demet Özdemir a Can Yaman que honestamente impactó a todo el mundo. Y no solo a los fans de Erkenci, sino a la industria en general. Para quienes no estén tan al tanto, les pondré al día rápidamente. Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Erkenci, Pájaro Soñador, que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y, claro, los rumores de romance fuera de la ficción no tardaron en surgir. Los fans soñaban con que fueran una pareja en la vida real, y las redes sociales explotaban con fotos y vídeos. Era el ship soñado, la pareja perfecta en la pantalla y aparentemente también fuera de ella. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. La magia de la pantalla a veces se diluye en la realidad, y las expectativas de los fans chocan con las complejidades de las relaciones humanas. Con el tiempo la relación entre Demet y Can se enfrió, y empezaron a circular rumores de desencuentros, incluso de cierta tensión entre ellos. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, eso es algo que probablemente nunca sabremos con certeza, pero las señales eran claras. Comentarios en entrevistas, gestos, publicaciones en redes sociales, todo sumaba a la percepción de que algo no andaba bien. Después cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras individuales. Pero de vez en cuando el pasado regresa, y en este caso, el pasado vino con una explosión. En algún momento Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y, digamos, directa, hizo algunos comentarios que, bueno, no sentaron nada bien. Estos comentarios, a menudo interpretados como declaraciones sobre su pasado amoroso y su tiempo trabajando con Demet, generaron un gran revuelo. Se habló de declaraciones despectivas, de insinuaciones sobre la profesionalidad de Demet, y hasta de comentarios sobre la química en pantalla, sugiriendo que era producto de una estrategia y no de una conexión real. Muchos lo interpretaron como una falta de respeto hacia Demet, y los fans, obviamente, reaccionaron con furia. Las redes sociales se encendieron con defensores de Demet acusando a Can de falta de elegancia y profesionalismo, y los seguidores de Can intentando justificar sus palabras o minimizando el impacto de sus comentarios. Pero lo que realmente importa es que la situación se volvió tensa. La imagen pública de Can, ya de por sí polarizada, se vio afectada negativamente. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de drama, se lanzaron a cubrir la noticia, analizando cada palabra, cada gesto, cada publicación de ambos actores. La tensión se palpaba en el aire. ¿Y qué hizo Demet? Pues lo que todos esperábamos y a la vez no. Su respuesta, aunque no fue directa ni explosiva en el sentido literal de la palabra, no hubo gritos ni peleas públicas, por suerte, fue mucho más poderosa de lo que muchos esperaban. Fue una respuesta silenciosa, pero sumamente elocuente. Fue una respuesta que demostró con hechos la verdadera fuerza de Demet Özdemir. Y es que, amigos, a veces las palabras no son necesarias. A veces la mejor forma de responder es a través de tus acciones, de tu trabajo, de tu éxito. Y eso es exactamente lo que hizo Demet. En lugar de entrar en una guerra de declaraciones, eligió el camino de la elegancia, de la profesionalidad y sobre todo, de la superación personal. Después de estos comentarios, Demet continuó brillando en su carrera. Se enfocó en su trabajo eligiendo cuidadosamente sus proyectos y demostrando su talento y versatilidad como actriz. Se mantuvo activa en redes sociales, compartiendo con sus fans sus logros, sus proyectos futuros y momentos de su vida personal, pero siempre con elegancia y sin entrar en polémicas directas. Sus publicaciones eran un reflejo de su vida, de sus intereses, de su crecimiento como artista, y no un campo de batalla para responder a las provocaciones. La elección de Demet de mantenerse alejada de la confrontación fue, en mi opinión, una decisión inteligente y estratégica. ¿Por qué desgastarse en discusiones sin fin? ¿Por qué dar a las palabras de Can Yaman más importancia de la que realmente tenían? Demet entendió que la mejor manera de superar esta situación era enfocarse en su propio camino y demostrar, con hechos, su valía. Y es precisamente ahí donde reside la fuerza de su respuesta. No necesitó entrar en debates, no necesitó atacar, ni defenderse airadamente.
Simplemente demostró con hechos quién es ella y de qué es capaz. Su respuesta fue un ejemplo de cómo, en ocasiones, la mejor venganza es el éxito. La mejor respuesta a la negatividad es la positividad, al ruido, el silencio reflexivo. Demet, para quienes no la conocen tan bien, es una actriz turca con un talento innegable. Desde que comenzó su carrera, ha demostrado ser una profesional comprometida y apasionada por su trabajo. Su papel en Erkenci la catapultó a la fama internacional, pero ella no se quedó estancada. Continuó trabajando duro, buscando nuevos retos y perfeccionando su arte. Su disciplina y su dedicación a su trabajo son evidentes en cada uno de sus proyectos. Su ascenso a la fama no fue casualidad. Demet ha invertido tiempo y esfuerzo en desarrollar sus habilidades. Ha estudiado, ha asistido a talleres de actuación, y se ha mantenido siempre atenta a las críticas constructivas y a las oportunidades de aprendizaje. Su formación actoral se refleja en la profundidad y la complejidad de sus interpretaciones. Después de la serie, Demet participó en otros proyectos exitosos, como la serie Doğduğum Evderindir Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su capacidad para interpretar papeles más dramáticos y complejos. Su versatilidad actoral le permitió explorar diferentes facetas de su talento, y sus seguidores pudieron apreciar su crecimiento como artista. En Mi Hogar, Mi Destino, Demet se sumergió en un personaje con profundas heridas emocionales, y su interpretación fue aclamada por la crítica y el público. Demostró que podía trascender el éxito de Erkenci y asumir roles más desafiantes. Pero su carrera no se limita a la actuación. Demet es también una figura influyente en el mundo de la moda y la publicidad. Su imagen fresca y elegante la convierte en una embajadora perfecta para diversas marcas, y su presencia en eventos sociales siempre es esperada. Su estilo personal, sofisticado y a la vez accesible, la ha convertido en un referente de la moda para muchas mujeres. Y lo más importante, Demet ha sabido mantener una imagen pública impecable. Siempre ha sido respetuosa con sus compañeros de trabajo, con la prensa y con sus fans. No se ha visto envuelta en escándalos, y ha mantenido una postura discreta ante las polémicas. Su postura ante la controversia de Can Yaman es un claro ejemplo de su profesionalismo y su capacidad para mantener la compostura en situaciones difíciles. Demet ha demostrado ser una persona con principios, que valora su privacidad y su bienestar personal. Se preocupa por su imagen pública, pero no a expensas de su autenticidad. Sus redes sociales son una ventana a su mundo, pero no un escaparate para la polémica. Por otro lado, Can Yaman, aunque también es un actor muy talentoso y exitoso, ha sido criticado en ocasiones por su actitud y sus declaraciones. Ha sido acusado de arrogancia y de falta de tacto en algunas de sus entrevistas y publicaciones en redes sociales. Su personalidad extrovertida a veces ha sido interpretada como prepotencia, y sus comentarios han generado controversia en más de una ocasión. Can ha logrado construir una base de fans muy leales, pero también ha generado detractores debido a su estilo directo y a sus declaraciones polémicas. Sus proyectos internacionales han contribuido a su fama, pero también han amplificado el escrutinio público sobre su persona. En contraste, la respuesta de Demet fue un ejemplo de madurez, de elegancia y de saber estar. No se rebajó a responder a las provocaciones, y eligió concentrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su felicidad. Su silencio, su enfoque en sus proyectos, fue la mejor demostración de su profesionalismo. Demet, al no entrar en el juego de la confrontación, demostró una gran inteligencia emocional. No permitió que la negatividad la afectara, ni que distrajera su atención de sus objetivos. En lugar de responder a las críticas, optó por demostrar su valía con hechos. Y aquí es donde reside el impacto de su respuesta. No fue una respuesta airada, sino una respuesta silenciosa y triunfante. Demet demostró que no necesitaba entrar en polémicas para destacar, que su talento y su éxito hablaban por sí solos. Demostró que la verdadera fuerza reside en la autoconfianza y en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. La reacción de los fans fue, como era de esperar, muy positiva. Muchos elogiaron la postura de Demet y la consideraron un ejemplo a seguir. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y admiración hacia la actriz. Se vio como una lección de cómo manejar situaciones difíciles con clase y dignidad. La admiración hacia Demet se tradujo en un aumento en el número de seguidores en redes sociales, y en un mayor interés en sus proyectos. Los fans reconocieron en Demet un modelo a seguir, una persona que supo manejar una situación incómoda con madurez y elegancia.
Se sintieron identificados con su postura, y apreciaron su capacidad para mantenerse fiel a sus valores. Y lo cierto es que en el mundo del espectáculo, es muy común ver peleas y conflictos entre celebridades. Es fácil caer en la tentación de responder a las provocaciones, de entrar en polémicas y de alimentar el drama. Pero Demet demostró que hay otra forma de hacerlo, la forma elegante, la forma exitosa. Ella optó por la vía de la madurez, de la profesionalidad y de la resiliencia. En lugar de desgastarse en discusiones y enfrentamientos, se enfocó en su trabajo y en su bienestar personal. Y eso, amigos, es lo que realmente la hizo brillar aún más. En la industria del entretenimiento el drama vende y muchas veces las celebridades se ven tentadas a participar en él para mantener la atención del público. Pero Demet demostró que el éxito se puede lograr de otras maneras. Demostró que la verdadera grandeza reside en el talento, en la disciplina, y en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. Podemos decir que a pesar de las circunstancias, Demet supo mantener la calma y concentrarse en lo que realmente importa, su carrera y su felicidad. Su silencio fue mucho más elocuente que cualquier palabra, y su éxito, la mejor de las respuestas. La respuesta de Demet se convirtió en un ejemplo de cómo la resiliencia y la madurez pueden superar cualquier adversidad. Demet no buscó la aprobación de los demás, sino que se enfocó en su propio crecimiento. Demostró que la verdadera felicidad reside en la autoconfianza y en la capacidad de vivir de acuerdo a tus propios valores. Su silencio fue una declaración de independencia, una afirmación de su valía personal. En definitiva, la respuesta de Demet a Can Yaman fue un ejemplo de cómo manejar las adversidades con clase, madurez y profesionalismo. No necesitó entrar en polémicas ni responder a las provocaciones. Simplemente demostró con su trabajo y su éxito quién es ella y de qué es capaz. Y esa, amigos, es la verdadera fuerza de una estrella. Su respuesta fue una lección de cómo la elegancia, la madurez y la profesionalidad pueden superar cualquier adversidad. En la sociedad actual, donde la exposición mediática es constante, es fácil caer en la tentación de responder a las provocaciones y de alimentar el drama. Pero Demet nos demostró que hay otra forma de hacerlo, la forma elegante, la forma exitosa. Demostró que la verdadera fuerza reside en la autoconfianza y en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. La lección que podemos extraer de esta situación es valiosa para todos nosotros. En la vida nos enfrentamos a situaciones difíciles, a críticas, a provocaciones. La reacción instintiva es, a menudo, responder con ira o con defensa. Pero Demet nos enseña que hay otra opción, la opción de la madurez, de la profesionalidad, de la resiliencia. En lugar de desgastarnos en discusiones y enfrentamientos, podemos enfocarnos en nuestro trabajo, en nuestros objetivos y en nuestro bienestar personal. Podemos elegir ser la mejor versión de nosotros mismos, y dejar que nuestro éxito hable por sí solo. La respuesta de Demet Özdemir fue un acto de empoderamiento, una declaración de independencia, y un ejemplo de cómo manejar las adversidades con clase y dignidad. Su respuesta resonó en el corazón de sus fans, y se convirtió en una lección para todos nosotros. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la forma en que Demet manejó la situación? ¿Creen que su respuesta fue la correcta? ¿Qué otras celebridades han sabido manejar situaciones difíciles con elegancia y profesionalismo? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejarlos abajo. Compartan sus reflexiones sobre este tema, y cuéntenos qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Demet. Y hablando de comentarios, me gustaría saber qué otros temas del mundo del entretenimiento les interesan. ¿Qué otras celebridades les gustaría que analizáramos en el canal? ¿Qué otros dramas, controversias o éxitos les gustaría que comentáramos? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. ¿Les gustaría que habláramos sobre la evolución de la carrera de Can Yaman? ¿O tal vez sobre la industria de las telenovelas turcas en general? ¿O sobre la importancia de la imagen pública en el mundo del espectáculo? Déjenme saber sus ideas. Y por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que suba un nuevo vídeo. También, por favor, denle me gusta a este vídeo si les gustó. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir el mensaje y a que más personas se unan a nuestra comunidad.
Recuerden que aquí en el canal nos encanta hablar sobre todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, desde las últimas noticias y chismes hasta análisis profundos y curiosidades. Así que si son fans del mundo de las celebridades, este es el lugar perfecto para ustedes. Les prometo que siempre encontrarán contenido interesante y relevante. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, la elegancia y la madurez siempre serán las mejores respuestas. Y recuerden que el éxito muchas veces es la mejor venganza. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita. Hasta luego mis queridos fans del entretenimiento.